SER Podcast. Y a esta hora, hace exactamente 90 años, el 30 de septiembre de 1931, los diputados estaban saliendo del Congreso ya de noche tras una convulsa sesión parlamentaria que fue clave para lo que sucedería al día siguiente, la aprobación del sufragio femenino en España, el derecho a voto de las mujeres en España. Pero a esa hora de aquel día todavía era imposible saber si la votación del día siguiente saldría adelante o no. Aquella noche, hoy hace 90 años, a esta hora, se acababa de producir un intensísimo debate sobre si la mujer tenía que poder votar o no, sobre si el histerismo que atribuían algunos diputados a las mujeres las hacía volubles, o si, como defendía buena parte de la intelectualidad republicana, era mejor no darles todavía el voto a las mujeres, no fuera a ser que no supieran votar bien y terminaran alineándose con los curas y con la reacción en contra de la República. Pero allí, en esa Cámara, en el Congreso, estaba Clara Campoamor, y pronunció un discurso ante sus compañeros diputados que todavía hoy impresiona por la valentía y por la dignidad. Señores diputados, yo no puedo creer que la mujer sea un peligro para la República. En otras partes, digo yo, está el peligro del cura y de la reacción, no en la mujer. Yo he visto a la mujer reaccionar frente a la dictadura y con la República. Lo que pudiera ser un peligro es que la mujer pensara que la dictadura la quiso atraer, aunque fuera concediéndole la igualdad en la nada, y que la República la rechaza. Resolved lo que queráis, pero no podéis venir vosotros a dictar deberes, a legislar sobre la mujer aislados, fuera de nosotras. Señores diputados, después de haber afirmado que todos los españoles son iguales, ¿os atrevéis ahora a que el problema del voto lo resuelvan otras cortes más decididas que las actuales? ¡Silencio! Hacedlo. Pero habréis echado en el hemiciclo, en jirones y destrozadas, la lógica y la equidad. ¡Ya basta, diputados! Ruego a la Cámara que me deje hablar y que me perdone. Pero tenga en cuenta que en estos momentos, por razones no solo femeninas, sino ciudadanas, tengo mi alma en tortura. ¡Silencio! Solo quiero decir que si ayer votasteis la igualdad, no podéis hoy condicionarlo. Los sexos son iguales. Lo son por naturaleza, por derecho y por intelecto. Pero además, lo son porque ayer lo declarasteis. Se refería Clara Campoamor a que esos mismos diputados habían votado un día antes el artículo 2 de la Constitución republicana que certificaba que todos los españoles eran iguales ante la ley. Lo que acaban de escuchar es una recreación, obviamente, de aquel discurso de Campoamor. Existen actas, pero no existen cintas de aquel momento histórico que recoge Isaías Lafuente en un formidable podcast histórico que ha estrenado hoy en SER Podcast, y ahí está todo. Está la noche de hace hoy 90 años, y está también cómo se precipitó todo al día siguiente, cuando finalmente sí el Congreso de la Segunda República aprobó el sufragio universal. 1931. 2 años después, las mujeres pudieron votar por primera vez en la historia, el 19 de noviembre de 1933. Y en aquella votación, Clara Campoamor no fue elegida. Si no llega a ser por la batalla que dio, las mujeres no habrían podido votar en España hasta por lo menos 1977. Pero ella dio esa batalla y la ganó. Como dijo Azaña en sus escritos, Azaña se abstuvo, no votó a favor, pero en sus escritos dijo: la Campoamor tenía razón. Bueno, 90 años después de que Campoamor se dejara la piel por poder votar y votar libre, hoy en la Convención Nacional del PP hemos escuchado esto. Lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien, porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro. Votar bien, votar mal, se parece mucho al argumento que se usó contra Clara Campoamor, que igual las mujeres no sabían votar bien, mejor no darles esa libertad, no fuera a ser que votaran mal. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Y esta noche con Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. ¿Cómo estás, Esther? Hola, Aimar, muy bien, ¿qué tal? Ignacio Ruiz Jarabo, economista. Ignacio, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Vamos con el día en 2 minutos. Marina Fernández. Día 12 de erupción ya en La Palma, donde la calidad del aire va empeorando por las emisiones del volcán y el contacto de la lava con el mar. Preocupa además que el viento cambie mañana. Enviado especial Eric Pestano, buenas noches. Buenas noches. Si el viento cambia, podría afectar el dióxido de azufre a más población, así que se monitoriza con atención justo en el día en el que el ministro de la Presidencia ha llegado a La Palma. Mañana presidirá Félix Bolaño la primera sesión de la comisión mixta, donde también van a participar Interior y Política Territorial, y todo ello junto al Gobierno canario, el Cabildo y los ayuntamientos. Quieren así diseñar una estrategia conjunta cuyo primer paso sea canalizar las ayudas para las viviendas. Más de 10 millones de euros se han ofrecido ya para comprar 107 viviendas de manera inmediata. Esta semana se habilitará una oficina en los llanos de Aridane con 14 trabajadores sociales para analizar las circunstancias de las cerca de 6.000 personas afectadas por este volcán de La Palma. Gracias, Eric. La Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de aprobar in extremis un proyecto de ley con el que la administración Biden va a esquivar lo que se conoce como un cierre de gobierno. Es decir, que el gobierno federal se quede sin presupuesto, por ejemplo, para pagar a los funcionarios, casi 1 millón. El plazo terminaba esta misma medianoche, hora estadounidense. Lo que no cambia, sigue al alza, es el precio de la luz. Mañana vuelve a pulverizar todos los récords, 216 euros de media en el mercado mayorista, con picos a las 9 de la mañana y entre las 9 y las 11 de la noche de 230 euros. Casi 9 veces más cara vamos a pagar la luz que en el viernes equivalente de hace un año. En materia energética, he recibido la garantía del suministro de gas de Argelia a España, así como el compromiso argelino de satisfacer la demanda española. Al menos el suministro de gas, por lo que ha dicho el ministro de Exteriores, el ministro Álvarez, después de su viaje a Argelia, está garantizado. Para los que nos escuchan desde el coche, rendirse a la tentación de leer un WhatsApp al volante o responder una llamada nos puede costar 6 puntos de carné, el doble que hasta ahora. Es una de las novedades de la ley de tráfico que ha aprobado hoy el Congreso y que todavía tiene que pasar por el Senado. Según la DGT, contestar a una llamada a 120 km por hora nos roba la atención durante unos 8 segundos en los que recorremos más de 250 metros sin mirar la carretera, a ciegas. Gracias, Marina. Y en la contra de hora 25... Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo. Escuchábamos a Vargas Llosa, Manuel Jauis, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Escuchando a Vargas Llosa, es que uno piensa, qué manía ha adquirido América Latina de votar mal, ¿eh? Bueno, América Latina y el vecino de enfrente, si no vota como nosotros. Fíjate, yo creo que la principal conquista de la democracia precisamente es el derecho a votar mal. Ese derecho es un derecho incuestionable. Ese derecho lo hemos ganado a través de muchas guerras. Donde nadie votaba mal era en la dictadura militar del Perú de Velasco Alvarado, en la República Dominicana de Trujillo. Ahí no se votaba mal, no se votaba de ninguna de las maneras. Y en cualquier caso, para mí la acepción votar mal sería eso que hacemos las personas que después de nuestro voto comprobamos que nos hemos equivocado. Eso es diferente. Votar mal nunca es votar distinto, porque votar distinto es precisamente lo que nos dice en qué sistema vivimos. Pero en fin, es un debate tan absurdo que me estoy empezando a encontrar cómodo en él. No voy a seguir. El PP ha diseñado una convención para mayor gloria de Pablo Casado y les está saliendo algo desconcertante. Como mínimo, existe la posibilidad de que Rajoy, Sarkozy y Vargas Llosa hayan hablado durante estos días en serio y que sus intervenciones sean al fin y al cabo el resultado de todo lo que da Casado de sí. Una posibilidad más digerible a la que me aferro es que este ridículo esté pactado para hacer algo conocido en términos marketingianos. Si él no se eleva, agachémonos nosotros. Cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me... Manuel Jauis, hasta mañana, un beso. Un beso, Aymar, hasta mañana. No puedes comprar mi vida. Estaremos mañana en Adeje, en Tenerife, compartiendo un buen rato de radio con nuestros oyentes canarios. Vamos a entrar ahora en nuestras cuitas nacionales, que son muchas, pero antes, Ignacio Ruiz Jarabo, Jesús Maraña, Esther Palomera, quiero que escuchéis lo que ha planteado esta tarde-noche en declaraciones a la cadena SER Michel Barnier, que es el hombre que negoció el Brexit en nombre de la Unión Europea. Dice que
obviamente no se alegra cuando ve que los británicos se encuentran de frente con las consecuencias de su decisión, como por ejemplo la profundísima crisis de esta semana con el combustible, sin camioneros que lleven la gasolina hasta las gasolineras, colas enormes, gente a tortas. Dice Barnier que evidentemente no se alegra, pero que los hechos tienen consecuencias. Con él ha hablado Álvaro Zamarreño. Buenas noches. Buenas noches. De hecho, Barnier usa una fórmula con la que presenta esto como algo con lo que la Unión no tiene nada que ver. Es fruto exclusivo de las decisiones británicas y a él ni le gusta ni puede hacer nada por evitarlo. Dans ces difficultés, il y a une part de conséquences directes et mécaniques du Brexit. Estas dificultades son la consecuencia directa, casi mecánica, dice, del Brexit. Pero Barnier no siente ningún regocijo por cosas como, por ejemplo, el desabastecimiento en las gasolineras, y con una campaña política, primero dentro del centro derecha francés y luego en las presidenciales, le preguntamos qué lección ha aprendido sobre las debilidades de la Unión que él intentaría corregir como presidente de Francia. Et donc il y a des raisons qui sont parfois strictement britanniques. El nacionalismo, la nostalgia. Para que algo como el Brexit sucediera, nos explica, contribuyeron razones puramente británicas, como una malentendida nostalgia. Pero hay otros factores que son compartidos en otras zonas de la Unión. Una sensación de que no se les protege, de que hemos perdido la fuerza de la industria europea, la inmigración como problema o el abandono de los servicios públicos. Eso, dice Barnier, es un sentir popular que no puede confundirse con el populismo. Hay que escucharlo y ofrecer respuestas para que no se repita un Brexit en el futuro. Y para eso, concluye, tiene que haber cambios en Bruselas. Le preguntamos por la sentencia contra Sarkozy de esta misma mañana. No entra en decisiones de los tribunales, pero sí explica que Sarkozy es su amigo y así se lo ha reiterado al teléfono a quien sirviera como ministro. Hablaremos después de Sarkozy. Gracias, Álvaro. Pero antes vamos a Londres. Begoña Arce, corresponsal, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos contaba Álvaro las lecciones que, según Barnier, está aprendiendo Europa del Brexit. Allí en Reino Unido, en la calle, en la industria, ¿en qué se está traduciendo exactamente estos últimos efectos de la salida británica de la Unión? Pues se está traduciendo en una cadena de problemas que no ha hecho más que empezar y que está afectando a todos los sectores de la sociedad. Hoy, por ejemplo, la Asociación Británica de Farmacias ha advertido que la actual crisis de combustible y de camioneros está afectando al suministro de medicamentos. Hace ya unas semanas que los médicos habían avisado de la carencia de tubos de cristal que necesitaban para hacer los análisis de sangre. De hecho, se paralizaron en algunos sitios. Otro ejemplo, a partir de la próxima semana, unas 500 escuelas en el distrito de Lancashire van a reducir los menús escolares de los niños hasta que puedan llenar los almacenes de nuevo. Prometen que van a seguir dándoles comida sana, pero que serán patatas cocidas, sopas y sándwiches en lugar del menú completo. Y una más, y esto no es una broma, esta tarde desde Irlanda del Norte un circo hacía un llamamiento para reclutar nuevos payasos. Según el dueño del circo Daffy, tuvieron que cerrar hace 500 días debido a la pandemia. Durante 500 días ahora han vuelto a abrir. Los artistas europeos que trabajan para ellos no han podido volver, no han podido obtener visados y están desesperados buscando payasos. Begoña, sobre la crisis de las gasolineras como tal, parece que finalmente sí, el gobierno de Boris Johnson va a recurrir al ejército para abastecer las gasolineras, para coger la gasolina desde donde está y llevarla a las gasolineras, porque no hay camioneros que hagan ese trayecto con los combustibles. Bueno, es una posibilidad que sigue ahí. El despliegue puede tener lugar este fin de semana. El Gobierno sigue lanzando hoy el mensaje de que la situación está estabilizada, pero en un comunicado la Asociación de Distribuidores de Carburante, que representa a 8.000 distribuidores independientes, afirma que no hay mejora alguna desde el miércoles y que una cuarta parte de sus miembros siguen sin carburante y que en las gasolineras a las que llega el carburante se agota rápidamente porque la demanda sigue siendo récord, fuera de control. No ven señales de que la situación se calme y el Ministerio de Transportes dice que la circulación de vehículos se ha reducido en torno a un 6%. Hay menos contaminación en el aire. Es el único aspecto positivo de todo esto. Begoña Arce, corresponsal en Londres. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ignacio Ruiz Jarabo, Jesús Maraña, Esther Palomera, dice Barnier, los hechos tienen consecuencias. Jesús. Bueno, y eso es indiscutible, ¿no? Es verdad que cualquier hecho político de la relevancia de lo que fue el Brexit tiene consecuencias. Y en parte, al menos, lo que se está viviendo en el Reino Unido se debe a esto. Digo en parte porque es verdad que la falta de camioneros suficientes, no ahora, sino en un futuro próximo, la habéis tratado aquí en Hora 25 de los negocios y es un problema no exclusivo del Reino Unido.
Pero para mí lo relevante de esto, la lección que me parece más destacable y que tiene que ver también con esa frase sorprendente que hemos escuchado hoy a Vargas Llosa, es eso de que hay que votar bien. Yo creo que en ningún otro país de la Unión Europea se ha pensado que en el Reino Unido votaran bien cuando votaron a favor del Brexit. Pero para mí lo relevante no es ese calificativo que me parece absolutamente desafortunado, sino destacar que para votar en libertad de verdad lo que hace falta es no ser manipulado, no ser engañado, es decir, conocer los datos fidedignos. El Brexit, lo relevante es que al día siguiente ya de la propia votación, los propios promotores o algunos de ellos ya reconocieron que habían estado mintiendo durante toda esa campaña, ¿no? Y hubo una campaña perfectamente organizada para engañar a la población. Y es verdad, se están sufriendo las consecuencias, lo que dice Barnier a mí me parece indiscutible, pero lo relevante a mi juicio es lo otro. Si conseguimos aprender que en democracia la libertad solo se produce si se funciona en igualdad y con la verdad por delante, porque si no la distorsión, y cada vez más, con todas las herramientas tecnológicas, las redes, etcétera, etcétera, los cauces para manipular el voto no mecánicamente, sino pues la decisión de votar, ¿no? De votar libremente, en conciencia y según los principios de cada cual y lo que consideran más interesante para sí mismo, para el país o para los suyos, pues es fundamental ligarlo con la información contrastada, el buen periodismo y el poner límites a todo lo que es la manipulación cada vez mayor a la que estamos asistiendo. Esther. Creo que aquella historia de la manipulación que mencionaba Jesús, que fue el Brexit, tiene nombres y apellidos, ¿no? Y tuvo un eslogan muy famoso que decía algo así: recuperemos el control, y que convenció a más del 51% de la ciudadanía del Reino Unido. Bueno, a la vista está que las consecuencias no han sido recuperar el control, sino el auténtico descontrol. Yo no puedo estar más de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho Barnier. Al fin y al cabo, el Brexit fue un divorcio traumático, y todos los divorcios tienen consecuencias, y las consecuencias, lamentablemente, no las están padeciendo quienes llevaron a este desastre a los británicos, sino la ciudadanía, ¿no? Yo creo que los problemas de desabastecimiento no han empezado ahora. Ya este verano vimos supermercados prácticamente desabastecidos, y es que el Reino Unido acabó con la libre circulación, que fue una de las grandes conquistas de la Unión Europea. Y ahora, yo creo que las consecuencias que están padeciendo solamente son... hay que buscar los motivos en la mala cabeza de una clase política y de unos asesores políticos que, hablando en Roman Paladino, desde mi punto de vista, eran psicópatas de manual, porque llevar a un país a esta situación hay que ser realmente un psicópata. Ignacio. Sí, completamente de acuerdo con lo que decía Barnier, de que los hechos tienen consecuencias, es así. Pero la consecuencia el hecho que provoca la consecuencia actual del caos en el transporte y distribución de combustible en el Reino Unido no es el Brexit, sino la mala planificación por parte de los gobernantes británicos respecto a cómo se iba a ser el día siguiente al Brexit. Es decir, nada obligaba a que fuera de la Unión Europea hubiera trabas para que trabajadores extranjeros trabajaran en el Reino Unido. Eso se podía haber resuelto en España. Los camiones los conducen gente que no son de la Unión Europea, con lo cual, es decir, no es un problema del Brexit, sino es un problema de la mala gestión y la mala planificación del Reino Unido fuera del Brexit, ¿no? Y además, fíjate, aporto una pequeña anécdota chusca, ¿no? El tema llegaba a ser tan absolutamente estrambótico que recientemente, hablando con un exministro del Reino de España, me decía que había llegado a un acuerdo con una empresa inglesa para firmar un contrato de colaboración, de asesoramiento. Bueno, pues por cómo está ahora mismo regulado el tema en el Reino Unido, no podía firmar, estaba prohibido que se firmara ese contrato sin antes realizar un examen de inglés. Es decir, ¿qué narices le hace falta a una empresa de un país que el asesor que le va a asesorar
conozca su idioma. Es decir, será un problema de la empresa que tenga suficiente personal para entenderse con el idioma correspondiente, ¿no? Bueno, pues este exministro del Reino de España ha tenido que desplazarse a Londres a hacer un examen de inglés porque si no, no le permitían firmar el contrato de colaboración con la empresa inglesa. Es decir, yo insisto, no es un problema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que en mi opinión fue un error, evidentemente, pero el gran problema, el gran hecho que ha traído la consecuencia del actual caos es la malísima gestión que han hecho los gobernantes ingleses a partir del día siguiente. Por cierto, un apunte, aviso a navegantes para quienes vayan a viajar a Reino Unido en breves. A partir de mañana ya no vale con llevar el DNI, a partir de mañana hay que llevar el pasaporte. Se acaba el periodo transitorio que se dio desde febrero de 2020 hasta hoy, de poder seguir viajando con el DNI. A partir de mañana, pasaporte obligatorio. Bueno, aquí en España, esta tarde, Unidas Podemos ha registrado en el Congreso, junto a varios partidos de los que apoyan habitualmente al gobierno, una ley de vivienda distinta a la que se está negociando dentro del gobierno, a la que está negociando Unidas Podemos con sus socios de gobierno, que es el Partido Socialista. Llevan gobernando 7 meses, por ahora sin demasiado éxito, están en un punto de bloqueo, o eso parece, pero hoy Unidas Podemos ha registrado una ley distinta, la que impulsan los llamados sindicatos de inquilinos. Decía Yolanda Díaz esta mañana en Hoy por Hoy, los grupos parlamentarios tienen sus propias dinámicas. Lo de esta tarde es un movimiento de presión, claro, de Unidas Podemos hacia el PSOE en plena negociación presupuestaria. No ha caído demasiado allá en el sector socialista del gobierno. De hecho, nos decía un miembro del Ejecutivo, con el que ha hablado la periodista de la SER, Carolina Gómez, nos decía, después de esto, menos les vamos a dar. Este es el punto en el que están las cosas. Carolina, buenas noches. Buenas noches. Hoy se retomaban las negociaciones entre Nacho Álvarez y María Jesús Montero, pero la situación no se mueve. Según Podemos, no hay ni un solo avance. El PSOE sigue sin aceptar regular los alquileres y no concreta si acepta incluir o no en los presupuestos el impuesto de sociedades al 15% para las grandes empresas. Los morados dan por hecho que los presupuestos no llegarán a tiempo para que los apruebe el Consejo de Ministros del próximo martes y se quejan de la manera de negociar del Ministerio de Hacienda, llevando siempre la discusión al límite, dicen, apurando hasta el final las negociaciones para forzarles a llegar a un acuerdo a última hora, deprisa y corriendo. La parte socialista del Ejecutivo insiste en desvincular el acuerdo de presupuestos de la Ley de Vivienda, aunque Félix Bolaños se haya implicado directamente en esa negociación con Yone Belarra. Una fuente relevante del Ejecutivo asegura que con fotos como la de esta mañana, tratando de hacer presión con los socios y las plataformas de vivienda en el Congreso de los Diputados, no ayudan en la negociación. Con este tipo de gestos, asegura, menos les vamos a dar. Más allá de este pulso intragobierno, hoy la noticia política respecto a Unidas Podemos ha sido la confirmación de Yolanda Díaz esta mañana en Hoy por Hoy con Ángels, la confirmación de que está trabajando en una plataforma o una candidatura, o ya veremos qué, porque no se concreta, pero algo que trascienda a Unidas Podemos. Sí, estoy en ello. Voy a empezar, estoy manteniendo muchas conversaciones, pero voy a empezar, como una serie de actos, ¿no?, en los que voy a interlocutar con la sociedad. Y no va de partidos ni va de egos, Ángels. Va de que yo creo que hay que, reconstruir un contrato social con una parte extensa de la sociedad española que quiere un proyecto nuevo. Pero no lo voy a poner yo el nombre. Ese nombre no será Podemos. Yo no creo que se trate de una suma de partidos ni una suma de egos. Y yo sé que lo que estoy diciendo, puede generar malestar. Yo no creo en las individualidades, Ángels. Esto no es un proyecto, y empiezo por mí misma, de Yolanda Díaz. Cuando me dice que no va de egos, quiere decir que hasta ahora se ha encontrado con muchos egos en el camino. Si estoy rodeada de egos, he demostrado, como esto es lo que me llevo, en toda mi experiencia de multiplicidad de opciones, de formulaciones en proyectos políticos, nunca me he peleado por estas razones, ni lo voy a hacer. Como suceda esto o exista ruido, es probable que yo me vaya. Yo creo que la política española está concentrada en torno a muchas masculinidades, aunque sean mujeres las que los lideran. No me van a tener ahí. Minuto y medio con muchísimos mensajes, algunos más públicos que otros, algunos con destinatarios más claros que otros. ¿A quién le está enviando esta advertencia Yolanda Díaz? No quiero egos, si hay ruido me voy. ¿Por qué ha dicho esto Yolanda Díaz? ¿A quién se lo ha dicho? Javier Carrera, buenas noches.
¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Bueno, lo que transmiten desde el entorno de Díaz es que no iba dirigido a nadie en particular, sino que más bien era un aviso genérico improvisado para reiterar ese mensaje que la vicepresidenta intenta hacer llegar, que debe primar el proyecto por encima de los nombres, de los egos. De hecho, hay quien ironiza con que la polémica es una muestra de que el problema sigue ahí. Así que, según esta versión, no sería un mensaje a sus compañeros. En Podemos no se dan por aludidos, intentan evitar la polémica para no desviar la atención de los presupuestos. Creen en el partido que no va por ellos, que es una reflexión general, fruto del momento, una reflexión, aseguran que comparten. Hoy públicamente Irene Montero insistía en que Díaz es su candidata y en que trabajan juntas en ese frente común. En las filas moradas son conscientes de que necesitan a Díaz, pero también advierten de que ella necesita a las estructuras del partido. Es cierto que ha habido nerviosismo entre sus dirigentes tras la salida de Iglesias por los nuevos canales de decisión, pero ya se ha normalizado, eso al menos aseguran. Más tranquilos están entre los comunes y en Izquierda Unida. La relación con Colau es muy fluida y Garzón empuja en la dirección de Díaz, así que lo que hace la vicepresidenta es lanzar un primer aviso a navegantes, dejando claro que no aceptará personalismos. Quien hable de nombre se va a equivocar. En eso insisten en su entorno de cara a un proyecto que aún no tiene forma ni tiempos, pero que eso parece claro trascenderá al actual Unidas Podemos. Desde las claves políticas que manejáis, ¿qué recorrido tiene, qué fortalezas, qué riesgos este proyecto que quiere liderar Yolanda Díaz, que no sea bajo el nombre ni la estructura de Unidas Podemos? Palomera. Bueno, yo creo que este es el mensaje que no es la primera vez que lo lanza. Yo creo que en cada una de las entrevistas que ha mantenido desde que Pablo Iglesias la pasó el testigo, ha subrayado una y otra vez que está en ese proyecto que es de ensanchamiento de la izquierda, que no sabemos cómo se traducirá ni qué siglas incluirá. Pero yo, que al principio tuve dudas de si Yolanda Díaz finalmente encabezaría una candidatura como cabeza de lista a las próximas elecciones generales, en los últimos tiempos no tengo ninguna. Yo tengo la sensación de que ella está jugando a algo muy inteligente en este tiempo, hasta que desvele finalmente la incógnita, y es a decir: yo no soy como Pablo Iglesias. Lo dice bueno, a su manera. Tiene una ventaja, y es que domina como nadie todos los marcos mediáticos, sean cuales sean los marcos mediáticos. Pero yo tengo la sensación de que está todo más que preparado para que sea ella esa cabeza de lista y para que salga cuando lo decida la organización y ella misma, ¿no? Y que lo que está en este momento es en campaña. Está en una campaña en la que ella sabe perfectamente que sin Unidas Podemos no puede ser, y Unidas Podemos sabe que sin Yolanda Díaz tampoco puede ser. Por lo tanto, yo creo que está jugando a un juego muy ambiguo, pero en el que ella tiene perfectamente decidido cuáles son los charcos que está dispuesta a pisar y cuáles no. Me sorprende esta afirmación tan rotunda de hay demasiado, si hay egos y hay ruido, no estaré. La política de hoy, desgraciadamente, no tenemos nada más que una sucesión de egos permanentes a izquierda y a derecha, y el ruido es constante. Por lo tanto, si hiciese caso de su propia afirmación, mañana mismo tendría que abandonar la responsabilidad que tiene. Yo creo, sinceramente, que está en campaña, que está decidido, y que lo único que está haciendo es jugar calculadamente a una ambigüedad que la beneficia, porque además es la ministra o la vicepresidenta mejor valorada en todas las encuestas, y por lo tanto yo creo que tiene muchas posibilidades y todavía mucho camino que recorrer. Venga, os doy la palabra en 2 minutos. Ignacio Jesús, seguimos, hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. No se ha dado por aludida o no en público la dirección de Unidas Podemos tras el mensaje que ha enviado sin destinatario explícito hoy Yolanda Díaz. Quiero montar un proyecto nuevo, sin personalismos, sin egos, y si hay ruido me voy. Eso es lo que ha dicho Díaz. Unidas Podemos dice que esto no va con ellos. Jesús. Bueno, no el proyecto, sino el mensaje que ha enviado Díaz. Sí. A mí me parece que, como apuntaba Esther, este mensaje contiene los ingredientes que creo que en público y en privado viene defendiendo Yolanda Díaz desde que se la señaló por parte de Pablo Iglesias como la candidata de todo este espacio, ¿no?
Evidentemente Pablo Iglesias solo la podía señalar desde su liderazgo en Unidas Podemos, lo que es la representación de la coalición en el gobierno. Pero me parece que lo que tiene absolutamente claro Yolanda Díaz, y no lo oculta, yo creo que no lo ha ocultado en ningún momento, es que ella cree que si en lo que se convierte es en la candidata de Podemos, o la candidata de Izquierda Unida, o la candidata pactada con cesiones de ambos partidos para que sea ella, digamos, de consenso, con todos esos ingredientes, ella sostiene, y me parece que las encuestas, los estudios cualitativos, etcétera, le dan la razón. Eso puede, digamos, debilitar el propio proyecto. Es decir, la mayor fortaleza de la candidatura de Yolanda Díaz, la posible candidatura, porque ella siempre remarca, y hoy lo ha hecho de nuevo, que no está decidido, es decir, que si no se producen todos los condicionantes que ella tiene en cuenta, no descarta retirarse. La mayor fortaleza está en el electorado, en los electorados de esas formaciones y electorados, digamos, desencantados que peligran de irse a la abstención o a otras formaciones, ¿no? A mí me parece que ese discurso está bien sostenido y esos mensajes, por mucho que obviamente nadie se dé por aludido, creo que la alusión es clara para empezar porque cuando ella dice lo del ruido, si inmediatamente hubiera respuestas, hubiera contestaciones, hubiera, bueno, pues discusión en ese sentido, eso sería ruido, ¿no? Y claro, es complicado, pero estamos en un momento de la legislatura y teniendo en cuenta cómo está el panorama, el escenario político, es muy curioso porque se produce o debe producirse una especie de competencia virtuosa. El PSOE puede considerar como, digamos, adversario directo precisamente ese proyecto de Yolanda Díaz y al mismo tiempo creo que hay conciencia de que los datos indican que si no saliera bien ese proyecto, tendría muchas menos posibilidades el PSOE de seguir en el gobierno. Esto es así, según los datos que conocemos, las valoraciones de liderazgos, etcétera, etcétera. De manera que es verdad que todos los aludidos por estos mensajes de hoy y de otros momentos de estos últimos meses y de lo que venga, yo creo que son conscientes de que efectivamente salirse de ese marco que está intentando establecer Yolanda Díaz a partir de toda esa campaña que va a hacer de escucha, etcétera, etcétera, que como dice Esther, es un inicio de su campaña, ¿no? Bueno, pues sería, digamos, dispararse en los pies, ¿no? Todo ese espacio de la izquierda, cuanto más fraccionamiento tenga, tiene menos posibilidades de sustentarse, de consolidarse o de crecer, y desde luego sería una baza, digamos, muy importante para multiplicar la posibilidad de que sumen PP y Vox desde la derecha. Ignacio. Sí, la verdad es que yo cuando he escuchado esta mañana el minuto y medio al que te referías tú antes, Aimar, me he quedado impactado por la intensidad y la brutalidad, lo digo en sentido no crítico, sino descriptivo, y la brutalidad del mensaje, ¿no? Y evidentemente, sea real o sea un planteamiento simplemente retórico, la advertencia de irse, lo que a mí me ha parecido es que está claramente molesta por las zancadillas internas que ella percibe que está recibiendo, ¿no? Y no he podido por menos de recordar lo que hace pocos días dijo Juan Carlos Monedero, ¿no? Calificándola de forma despectiva y probablemente injusta además, calificando a Yolanda Díaz como la nueva Carmena, ¿no? Claro, el tema es que Juan Carlos Monedero forma parte de la almendra central de la Constitución y de la creación de Podemos y es evidente que su conexión con Pablo Iglesias es fluida y que se entiende muy bien, ¿no? Lo cual plantea serias dudas de si realmente va a contar Yolanda Díaz con el apoyo de quien le propuso para ser candidata, ¿no? El apoyo real, efectivo y acrítico e incondicional, ¿no? Y claro, ella sabe, porque tiene mucha experiencia en política, que hacer una campaña como candidata de una plataforma en la cual el partido más importante y más principal tiene un búnker o tiene a un establishment, a una parachic que no va con ella o que va un poco con la pata a rastras, sabe que es muy incómodo y que no es garantía de éxito, ¿no? Y entonces, en definitiva, probablemente está haciendo una especie de pulso
para que de verdad apuesten por su idea, por su proyecto y jueguen de verdad la baza esa. Solamente un matiz a lo que ha dicho Jesús. Yo no estoy seguro, matemáticamente me refiero, a que cuanto mejor vaya Podemos, más posibilidades tiene de éxito el Partido Socialista. Yo creo que no, porque evidentemente compiten entre sí. Vamos a ver, el Partido Socialista lo que le vendría muy mal es que Podemos se quedara en el porcentaje que se atribuye a Ciudadanos, ¿no? Porque un 2, un 3% son votos perdidos porque no consiguen diputados, o como mucho uno en alguna circunscripción grande, ¿no? Pero vamos a ver si Podemos, en vez de un 12,9 que sacó la otra vez, saca un 9, un 10, si esos votos perdidos van al Partido Socialista, en tanto que competidores es más que posible, al Partido Socialista beneficiaría, ¿no? Otra cosa es que ese 3% que perdía Podemos fuera la abstención, ¿no? Pero yo no creo que fuera una regla fija que cuanto peor le vaya a Podemos, peor le vaya a ir al Partido Socialista. Yo creo que depende del destino de los votos que pierda Podemos. No, bueno, yo no me refería tanto y en exclusiva a Podemos como, insisto, en lo que es la suma plataforma, la de plataforma, todo este espacio que es al que se dirige Yolanda Díaz, ¿no? Además, me parece que cuando ella alude a ese mensaje que ha provocado también mucha controversia hoy, ¿no? Porque alguien lo ha interpretado incluso como un mensaje, digamos, de antipolítica, ¿no? Cuando ha venido a decir que hace falta nuevas formas de organizar y de encauzar el pulso de los ciudadanos, al menos en ese espacio, ¿no? A mí me parece que eso trasciende lo que es sus tensiones o sus conflictos con la estructura de Podemos o la estructura de Izquierda Unida o de cualquiera de ellos, ¿no? Me parece que es un mensaje que va más allá, que creo que intenta enlazar con una sensación que se transmite también en todas las encuestas y que a mí me parece que hay que tenerla en cuenta y que es peligrosa, porque de esas sensaciones que pueden derivar en antipolítica, de ahí surgen todo tipo de populismos muy, pues que ya sabemos que funcionan en eso que decíamos al principio, que acaban pues montando proyectos que pueden distorsionar mucho lo que son las reivindicaciones que supuestamente se hacen. Y me parece que Yolanda Díaz está intentando trasladar que si se atan demasiado, si se ciñen demasiado a lo que son las estructuras montadas en los partidos nuevos y que ya existían en ese espacio de la izquierda, lo que pueden conseguir es seguir, digamos, defraudando, decepcionando a parte de ese electorado, que no depende tanto de la estructura en sí, del propio Podemos, como en general de todo lo que es el espacio progresista. Y lo otro que apunta Ignacio, yo es que me limito a trasladar lo que analizan la gente de la demoscopia, ¿no? Porque hay que tener muy en cuenta también la ley electoral y las consecuencias que tiene. Y entonces hay circunscripciones, unas cuantas, donde el problema no es que cuanto peor le vaya a ese espacio directamente lo gane el PSOE, no, es que por la ley electoral pues puede derivar en que ganen escaños Vox o el PP. Palomera. A ver, yo en primer lugar estoy sorprendida de que hoy las declaraciones de Yolanda Díaz hayan tenido o hayan cogido el volumen que han cogido, porque son exactamente lo mismo que viene diciendo desde el pasado mes de abril. Yo voy a recordar el titular de una entrevista publicada en Infolibre y en el diario.es, que decía: voy a tender puentes, la política del ruido y los muros no conducen a nada. Yo no ordeno y mando, quiero un liderazgo no confrontativo y no jerárquico. Quiero decir que su discurso es constante desde al día siguiente de que Pablo Iglesias le pasase el relevo y la designase sucesora de su candidatura. Bien, es verdad que ella no dio el sí de manera rotunda, pero ha estado trabajando en ello. Por lo tanto, a mí este volumen que han cogido hoy las declaraciones de Yolanda Díaz, sinceramente no lo entiendo. Creo que efectivamente ella está en una campaña muy bien diseñada. Ella es muy consciente de sus posibilidades, es muy consciente de su proyección política y mucho más de su proyección mediática. Y maneja muy bien los marcos mediáticos, y lo que está tratando de decir es que el proyecto que ella quiere encabezar tiene que ser un proyecto muy distinto al que encabezó Pablo Iglesias y fracasó
Y fracasó por los motivos que todos sabemos, entre otras cosas, por la forma en que ejercía el liderazgo interno y externo Pablo Iglesias. Por lo tanto, hace bien en distinguirse o en querer tomar distancia de esa otra forma de llevar las riendas de un partido político o de una candidatura, si quiere construir algo nuevo, y algo nuevo que sea capaz de entenderse con otras formaciones de izquierdas, cosa que Pablo Iglesias tuvo serias dificultades para ello. Y luego me apunta el propio Juan Carlos Monedero, Ignacio, que él nunca dijo lo que tú has dicho, que dijo de Yolanda Díaz en un periódico digital, que por lo visto, sí, bueno, pues lo que me traslada es que por favor te diga que fue un titular absolutamente incierto, y que lo que dijo es que las soluciones colectivas son más importantes que las individuales. Bueno, pues un saludo a Juan Carlos Monedero, que nos está escuchando. Va a ser interesante ver cómo termina finalmente esto, dónde exactamente sitúa programáticamente Yolanda Díaz aquello que aspira a montar, sea lo que sea, en la pugna por ser el representante de la socialdemocracia en España, porque hemos escuchado a Díaz en los últimos meses decir la socialdemocracia de verdad es esto que planteamos nosotros. Bueno, todo esto lo digo para llevaros a hablar de la socialdemocracia alemana, familia política que aspira por hacerse con la joya de la corona de los gobiernos nacionales en Europa, que es la Cancillería alemana. Su candidato Olaf Scholz, el ganador de las elecciones, tiene una intensa agenda de reuniones en los próximos días. Hoy hemos conocido ya cómo van a ser esas reuniones, cuando jueves, viernes, sábado, con los partidos con los que va, o de los que va a depender que termine gobernando o no, que son los liberales y los verdes. Pero la mera votación, la mera victoria en las urnas del SPD, más allá de lo que termina pasando en la negociación de los pactos, la mera victoria ha provocado una euforia en la familia socialdemócrata europea. ¿Está Europa en un momentum socialdemócrata? Alejandro Becerra. Si uno observa el mapa de Europa y analiza los partidos de gobierno, puede parecer que sí, que poco a poco el continente que era azul ahora se tiñe de rojo. A Portugal y algunos países nórdicos, bastiones clásicos de la socialdemocracia, se unen también a Alemania, Bélgica o España. La pregunta a partir de aquí es si ese renacer socialdemócrata responde más al momento dulce por los resultados en Alemania o a un verdadero cambio ideológico. A esta disyuntiva responde María Martínez Bascuñán, politóloga. La victoria del SPD en Alemania hace de los socialdemócratas europeos la familia política preeminente del continente por primera vez en décadas, y esto implica pues que inclina el equilibrio político en la Unión Europea, y implica también que quizás pueda inspirar a partidos políticos de la misma familia política en otros lugares. Bascuñán sugiere además que hay una conversación pública global que tiende a esas políticas contracíclicas que inspira Biden. Menos optimista es, sin embargo, Ignacio Jurado, politólogo de la Carlos III de Madrid. Los porcentajes de voto no son los que llegó a tener su día la socialdemocracia. La recuperación de la socialdemocracia en parte también es un poco por incomparecencia del rival, o por lo menos por debilitamiento del rival. Lo que estamos viendo es un debilitamiento de los partidos de centro-derecha en muchos países. Uno de los temas que más debate genera es si un partido de raíces socialistas puede hacer coaliciones con partidos liberales o de centro. Sobre esto reflexiona Berna León, investigador en el Centro de Estudios Internacionales de Sciences Po. La palabra socialdemócrata es muy flexible. Remite, por una parte, a progresividad de valores culturales y, por otra parte, a cierta preferencia por la redistribución. Por lo tanto, que se pueda llegar a articular una alianza con los liberales se entiende desde su primera derivada. Es la segunda la que puede dar ciertos problemas, pero desde la tercera vía británica siempre ha habido una matización de la redistribución que hasta cierto punto lo ha facilitado. Y si hablamos del futuro, los expertos auguran aún más fragmentación. Entonces yo creo que tenemos una lógica hacia asuntos que se convierten en relevantes, en los cuales la izquierda va a competir mejor, pero a la vez con mayor fragmentación. Y esto puede hacer que la socialdemocracia recupere gobiernos, recupere terreno, pero no llegue un poco a esa época dorada en la cual tenía la hegemonía de ese tipo de asuntos. Derecha o izquierda, Europa se encamina hacia un momentum polarizado y con sistemas políticos cada vez más dicotómicos, o blanco o negro, justo en la coyuntura de gestionar la recuperación económica. Hemos hablado del centro-izquierda. Quiero que vayamos al centro-derecha. Quiero que vengáis conmigo, que os pongáis en situación. Ayer, cuando terminó la sesión de la Convención Nacional del PP en la que intervino Sarkozy, cuando ya había terminado todo, ya habían puesto la música y todo,
Sarkozy dice, espera, que quiere decir algo más. O sea, él ya había hablado, vuelve a pedir la palabra. Coge el micrófono y, emocionado en algunos puntos, pronuncia estas palabras. La política es como la sangre de mis venas, pero jamás me arrepiento de nada. No os arrepintáis de vuestra elección. No hay un centímetro de mí que no tenga una cicatriz, un centímetro de mi corazón que no tenga una cicatriz. Pero si tuviera que volver atrás, lo volvería a hacer con más fuerza y más rápido. Porque la política es como la vida. Y toda mi vida política, Y toda mi vida política he tenido la sensación de estar vivo, que es el gran privilegio del ser humano. Y aquí en el Partido Popular os siento vivos. ¡Viva España! ¡Viva el Partido Popular! ¡Viva España y viva el Partido Popular! Esto decía Sarkozy, decía, no me arrepiento de nada, volvería a hacer todo igual. Este mismo Sarkozy ha sido condenado hoy a 1 año de cárcel por financiación ilegal de su campaña electoral. Un día después de que Casado lo pusiera ayer como referente, fue el invitado estrella, cuando ya traía otra condena por corrupción, y a pesar de todo lo invitaron. Y hoy le han vuelto a condenar por corrupción. ¿Cómo explican en el entorno de Casado este patinazo? Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Pues en la dirección justificaron desde el primer momento la invitación de Sarkozy, alegando que se produjo con anterioridad a la condena el pasado mes de marzo. Pero lo cierto es que Génova no ha tenido ningún reparo en vender la presencia de Sarkozy como uno de los platos fuertes de la convención. Se descontaba que la nueva condena de hoy podía producirse, pero el aura del expresidente francés en el espectro del centro derecha, el aval que iba a recibir Casado de alguien que lo fue todo en la política europea, pesó más e inclinó la balanza de un PP que, preguntado al respecto, siempre dijo que había que separar la figura y su legado de las causas judiciales. Claro que esta decisión de la dirección no ha gustado a todos. Muchos en el partido, incluso varios en el entorno de Pablo Casado, consideran un error haber metido de lleno la corrupción en una convención que aspira a ser, en definitiva, la rampa de despegue de un nuevo PP, con un nuevo líder que pronto tendrá una nueva sede, precisamente como símbolo de ruptura con la corrupción. Hoy la gran estrella de esa convención, o de estas jornadas previas a la convención, ha sido el expresidente José María Aznar, que ha bendecido a Casado, pero le ha dicho: hay que poner la casa en orden, Pablo. Así es, Aznar, como hiciera Rajoy el lunes, ungía así a Pablo Casado. Pero ahora te digo una cosa, vas a ser presidente del gobierno de España y te digo una cosa más a quien decía, lo vas a hacer bien. Y si Rajoy llamaba a no minusvalorar las consecuencias de la crisis económica, Aznar aseguraba que esta crisis será muchísimo peor y cerraba filas con las polémicas palabras de Díaz Ayuso sobre el Papa. En esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. No lo voy a hacer. Lo diga quien lo diga. Lo diga quien lo diga. Lo diga quien lo diga, decía Aznar. Mañana la convención se traslada a Cartagena y Mar. El plato fuerte, por supuesto, el sábado con la llegada de Díaz Ayuso. Mariela, gracias, buenas noches. A vosotros. Bueno, con ese lo diga quien lo diga de Aznar ha sido mucho más explícito de lo que ya fue Isabel Díaz Ayuso, criticando al Papa por haber pedido perdón a los países latinoamericanos por los excesos del descubrimiento y de la conquista de América. A raíz de esas críticas explícitas de Ayuso, hoy le han preguntado al portavoz de los obispos españoles, al portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. La perplejidad que provocan determinados titulares que dan pie luego a una cascada de declaraciones de personas que uno intuye que hacen sus declaraciones porque solo han leído el titular y no una cartita de un folio. ¿Qué os sugiere todo lo que está saliendo de la Convención Nacional del PP y del entorno de la Convención Nacional del PP, considerando este entorno también Washington, que es donde está Isabel Díaz Ayuso? Maraña. Pues no deja de sorprender, ¿no?, que una convención que además ha estado organizada para que durante toda la semana y no solo concentrado en Valencia en el fin de semana hubiera pues materia de titulares, mensajes, de contenido, etcétera, pues se han convertido en una sucesión de traspiés importantes, ¿no? Que no ha inventado nadie, sino que han salido dentro del PP y de la propia organización y de los invitados que han decidido tener, etcétera. Por mencionar 2 o 3, a mi juicio, relevantes, ¿no? El de la invitación de Sarkozy, teniendo en cuenta además que hace solo 4 meses o menos, el propio Pablo Casado lanzó aquel mensaje de no volveremos a hablar de corrupción,
pues invitar a Sarkozy, y no es una cuestión de que se hiciera antes o después de la anterior condena, que fue hace 6 meses. Se sabía, lo sabe todo el mundo, que Sarkozy tiene pendientes, además de ya tener una condena y desde hoy otra, segunda, tiene más procesos abiertos, entre ellos el de la financiación irregular con dinero de Gaddafi para unas campañas electorales, ¿no? Por ejemplo, está condenado por tráfico de influencias y hoy ha sido condenado por corrupción. Y le queda financiación ilegal, etcétera. Es decir, varios de los delitos que afronta el PP en esto, de lo que no quiere hablar Pablo Casado. No se entiende que, salvo desde el punto de vista de quien desprecia en ese sentido la propia importancia de lo que significa tener la mancha o lastre de la corrupción, ¿no? Salvo que se haga desde ese desprecio absoluto, pues no se entiende que se arriesgue a lo que ha ocurrido, a que desde dentro incluso del PP, aunque no salgan diciéndolo claramente ante los micrófonos, hay gente que se siente incómoda. Pues dice, a ver, si se trata de afrontar una nueva etapa con unos mensajes distintos, con unos liderazgos determinados, etcétera, ¿a qué viene mostrar como referente de gestión, además, al expresidente Sarkozy? No se entiende. Y no, insisto, no es que no se entienda desde fuera, no se entiende incluso desde algunos sectores internos. Y luego se han organizado mesas, me parece que de una manera muy ligera, que han conllevado también traspiés como el que se produjo ayer en la mesa del llamado feminismo liberal. Ya era suficiente con pretender lanzar un discurso que va a confrontar con una parte importante del resto de la sociedad sobre lo que es feminismo y lo que es eso que se llama, o que ellos llaman, feminismo liberal. Pero es que, claro, que una de las intervinientes diga algo que era evidente, porque la víspera publicamos ese titular y lo comentamos todos, ¿no? Pero diga, si de las intervinientes, solo una de cada 4 son mujeres, de las voces que intervienen en toda esta convención, ¿no? Entre el 23 y el 25% de los intervinientes. Es muy arriesgado y eso es inevitable que si alguien lo dice, y me parece además muy higiénico que se diga en esas mismas mesas, como ayer hubo tensión en la mesa sobre cultura, ¿no? Porque hasta el día anterior no se supo que iba a intervenir Toni Cantó, y me consta que alguna de las participantes en esa mesa se llevó esa sorpresa e hizo algún discurso que era, a mi juicio, bastante incómodo con los propios asistentes, ¿no? Porque desmontaban en buena parte pues la propia presencia de Toni Cantó y lo que significa el cargo que le ha dado Ayuso. Toda esa sucesión de traspiés, pues no le veo sentido práctico a lo que se supone que se pretende con esa convención. Y luego estamos viendo que además Ayuso no desperdicia un minuto desde la lejanía para ocupar también protagonismo. Que Ayuso haya conseguido utilizar al Papa y hoy una reunión con congresistas estadounidenses. Dame un segundo. Washington, Marta Delvado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué ha pasado en esa reunión con los congresistas estadounidenses? Porque alguno incluso le ha reprochado a Ayuso que esté abriendo determinados debates que considera ese congresista estadounidense improcedentes, como el indigenismo, dice Ayuso. El indigenismo es el nuevo comunismo. Hoy un congresista latino le ha dicho, oiga usted, esto aquí no. Sí, lo que iba a ser el gran evento de cierre de la gira de Ayuso se ha quedado en una reunión de unos 10 minutos con representantes del caucus hispano en el Congreso. De los 38 representantes que lo componen, se ha reunido con 5, según fuentes estadounidenses conocedoras de esa reunión, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que había 5 o 6 en persona y unos 10 o 12 por Zoom. Tras el encuentro, en un edificio anexo al Capitolio, Ayuso ha querido matizar esas declaraciones en las que describe el indigenismo como el nuevo comunismo. Y quiero dejar claro también en este punto que del mismo modo que social y socialismo no es lo mismo, ni popular ni populismo es lo mismo, no es lo mismo el indígena que el indigenismo. Algunos miembros del caucus y también otros del gobierno federal representan a comunidades nativoamericanas. El presidente del caucus, el congresista Raúl Ruiz, que es de origen mexicano, ha expresado su desacuerdo sobre estos comentarios de la presidenta, según cuenta la agencia EFE. Ayuso ha sacado también el tema del cuestionamiento del legado de España que dice que hay en el continente americano. Bueno, con los congresistas he lanzado también este debate, ¿no? Porque nos tenemos que cuestionar todos los españoles, sinceramente así lo creo, porque ahora se está haciendo una revisión sobre la historia de España, sobre el legado de España en América, solo sobre la nuestra, no sobre otras potencias, no, solo sobre nosotros.
La presidenta ha aclarado después que no han entrado a debatir este tema. Entre las conclusiones que saca de su viaje, que los impuestos altos y una burocracia excesiva que hay en España lastran la inversión, también en Madrid, y como deberes se pone promocionar más la capital de España porque, dice literal, desconocía lo poco que se habla de Madrid en Estados Unidos. Sobre Madrid, sobre Ayuso, sobre el PP, sobre indigenismo, comunismo, de todo hablamos en unos minutos. Seguimos, hora 25. Y empezamos a cerrar este jueves 30 de septiembre, Marina. Y este mes también, Aimar, que ya sabemos que va a ser de récord en la factura de la luz, el más caro de la historia, y eso que desde mediados de septiembre están en vigor las medidas del gobierno para abaratarla, pero ni con esas. Pendientes de La Palma, donde se acaban de registrar 2 terremotos, uno de 3,5 y otro de 4 grados, el que se produjo justo antes de que entrara en erupción el volcán fue solo un poco más fuerte, de 4,2. Preocupa además si cambia o no el viento, porque la calidad del aire empieza a resentirse ya después de 12 días de erupción y con la lava cayendo al mar. Y se está viralizando, y no es habitual, un momento de la Comisión de Cultura de hoy en el Congreso, un lapsus del presidente de la Comisión, Agustín Javier Zamarrón, que es ese diputado de barba blanca, larga, que inauguró la legislatura por ser el diputado de más edad. Pues le ha pasado esto cuando Rafael Sánchez, de Vox, respondía al ministro de Cultura, Miquel Iceta. Señor Iceta, vamos a ser su azote y vamos a estar muy encima de ustedes para que cumplan lo acordado. Muchas gracias, señor Azote. Señor Fernández. Perdón. Que me he liado. Perdóneme. Un momento divertido para terminar el día con buen sabor de boca. El señor Azotes, en cualquier caso, no es un mal sobrenombre, hay que decirlo. Mañana, por cierto, es el Día Internacional de las Personas Mayores, de las personas de edad. Aniversario también del referéndum ilegal del 1 de octubre y, como estamos recordando hoy, de la aprobación del voto de las mujeres. 90 años, los que no hayan escuchado todavía el podcast de Isaías Lafuente recordando aquel debate y la figura de Clara Campo Amor, ya tienen plan para cuando termine hora 25. Lo tienen en cadenaser.com y en todas las plataformas de podcast. Jornada de Europa League, acaba de ganar el Betis. Manu Carreño, buenas noches. Señor. Buen plan, como dice Marina, para cuando acabe hora 25 claro, o cuando acabe el larguero. Pero lo ha entendido perfectamente. Será un planazo. Bueno, ha ganado el Betis 1-3, ha marcado Tello, ha marcado Fekir y gol en propia puerta del Ferencváros. Es que Ferencváros 1, Betis 3 y la Real Sociedad ha empatado a 1 con el Mónaco. Y además de los 2 partidos de la Europa League, lista de Luis Enrique que luego analizaremos porque ha levantado bastante polémica. En cuanto acabe hora 25 y el larguero, antes de que empiece el Faro, los planes que ha hecho Marina. Has quedado estupenda, Marina. Ya, para la próxima no me vuelve a pasar. La ropa para mañana, Jordi Carbo, buenas noches. Muy buenas noches, teniendo presente que hará más calor durante la tarde, pues eso, ropa más veraniega, pero solo durante la tarde porque la mañana será fresca, incluso frío en el interior y con muchas horas de sol en todo el país, a la espera del cambio de tiempo que el domingo sí que nos irá trayendo lluvia a prácticamente todas las comunidades. Mañana todavía muchas horas de sol, solo con chubascos, algunos intensos en el Mediterráneo. Así que en general tiempo tranquilo, Jordi, pero atención a Canarias y Baleares. Sí, en Baleares por estos chubascos que comentábamos. De hecho, incluso mirando los últimos mapas, extendemos esto a otros puntos de la península, del Mediterráneo también. En Cataluña, hace poco rato, en el litoral de Barcelona, chubascos intensos que han dejado cantidades de hasta 100 litros por metro cuadrado. Se pueden repetir las próximas horas también en la Comunidad Valenciana, pero sobre todo en la isla de Mallorca y en Canarias. Si no tienen suficiente con el volcán, ahora se acerca un poco de calima y sobre todo temperaturas muy altas, de más de 35 grados. Mañana en Tenerife, que nosotros estamos en Adeje haciendo hora 25, Carbó. Pues 35 y más. En Tenerife aguantará bastante, pero si os movéis un poquito hacia el sur, porque estas situaciones que vienen de África, pues en pocos minutos cambia mucho la temperatura, pero prepararos para un calor sofocante. Vaya por Dios. Carbo, gracias, hasta mañana. Buenas noches. Y Esther Palomera y Jesús Maraña e Ignacio Ruiz Jarao estábamos hablando del PP, de la Convención Nacional del PP, de la contraprogramación transatlántica de Ayuso, librando batallas contra el blando del Papa que se dedica a pedir perdón a quien no hay que pedir perdón, y ahora también librando batallas contra los congresistas latinos que le dicen esta tarde no venga aquí a abrir debate sobre el indigenismo que nosotros no tenemos o no estamos planteando ahora mismo. Ignacio, elige por dónde continuar. Sí, pues por la Convención. Vamos a ver, yo creo que la Convención del Partido Popular buscaba 2 objetivos, ¿no? Uno era integrar filas y consolidar un poco la unidad interna alrededor de la figura de Pablo Casado, ¿no? Mi impresión personal y la que me trasladan es que esto se está consiguiendo de forma inobjetable, ¿no? Es decir, por ejemplo, os voy a decir un dato, como diría Yolanda Díaz, ¿no? Que tanto Rajoy como Aznar, cuyos seguidores o partidarios llevan
enfrentados desde hace tiempo de forma cruel, ¿no? Hayan coincidido, no digo que hayan coincidido en el tiempo, pero hayan coincidido en el apoyo y casi con palabras muy parecidas respecto al futuro presidencial de Casado, pues es todo un síntoma, ¿no? Y hombre, evidentemente este cerrar filas en torno a Pablo Casado y este aumentar la cohesión interna es con independencia, faltaría más, de que haya discrepancias en temas a los que se refería antes Jesús Maraña. Yo me quedo con la frase que me ha parecido muy buena de Yolanda Díaz también esta mañana, ¿no? Cuando dice, la sociedad no nos quiere iguales, nos quiere unidos. Pues efectivamente no se trata de que el PP funcione como una secta y sean todos iguales, sino de que con discrepancias, evidentemente, entre las facciones o entre las personas, al final, efectivamente, ofrezcan una imagen de unidad. Y yo creo que eso lo han conseguido o lo están consiguiendo. Y el segundo objetivo de la convención... Ignacio? ¿Tú crees? Sí, no, vamos, lo creo y me lo confirman, ¿eh? Yo muy cohesionados no los veo, pero oye, igual me convences. Lo creo y me lo dicen los que también lo creen. Y en segundo lugar, el otro objetivo de la convención era relanzar un poco hacia afuera al Partido Popular, efectivamente alrededor de la figura del propio Pablo Casado, ¿no? Hombre, aquí la cuestión es, claro, ¿ante quién se quiere relanzar, no? Pues por muchos mensajes que un partido lance hacia el electorado, que nunca va a ser potencialmente suyo, o que no es potencialmente suyo, nunca va a ser potencial suyo, son mensajes un poco perdidos, tirados al vacío, ¿no? Es decir, los mensajes en los cuales tú te quieres relanzar tienen que ir dirigidos a tu no digo a tu electorado, sino a tu potencial electorado, es decir, para ensanchar por derecha e izquierda a los que pueden llegar a votarte o te votan o te pueden llegar a votar, ¿no? Y yo creo que aquí así hay que entender un poco la lista de invitados que ha habido en la convención. El caso de Sarkozy, vamos a ver, con toda la razón que tiene Jesús respecto al caso de la condena previa y la condena que se ha producido al día siguiente. Pero Sarkozy es evidente que en tanto que gobernante, no en tanto que candidato electoral que hace trampas por selección ilegal, en tanto que gobernante tiene un prestigio que es evidente que no se le puede negar. Fue ministro del Interior en la República Francesa con Chirac. Por cierto, el ministro del Interior que más ayudó a España en la lucha antiterrorista, con mucha diferencia. Luego fue el presidente de la República y fue un líder, un auténtico líder en la Unión Europea, ¿no? Y es evidente que tiene el blasón y el marrón, mejor dicho, tiene el marrón de la condena. Pero me imagino que habrán hecho sus cálculos y habrán visto que en ese objetivo de relanzar había más ventajas que inconvenientes. Sinceramente creo que ser el primer presidente de la historia de Francia condenado por corrupción, por tráfico de influencias y por financiación ilegal no es un buen currículum, ¿eh? No, eso no, pero es verdad que lo otro sí. Y tampoco un ejemplo a seguir. Y justo en un momento en el que no se puede separar una cosa de otra, Ignacio, a mi juicio. Es que es indistinguible, es indistinguible. Claro justo en un momento, Ignacio, en el que Pablo Casado, como tú bien sabes, se ha autoimpuesto la consigna de no hablar de corrupción, porque considera que el pasado reciente de su partido no tiene que ver nada con él, porque no tuvo ninguna responsabilidad en ello y se niega a responder preguntas sobre ese pasado reciente, pues elegir como artista invitado a Nicolas Sarkozy en la convención política en la que supuestamente iba a reconstruir el proyecto político del Partido Popular, yo creo que la mejor de las ideas no ha sido. Pero claro que tampoco ha sido la mejor de las ideas invitar a esa convención a Vidal Cuadras, que fue el fundador de Vox y que además ha aprovechado la invitación para poner en cuestión la capacidad de Pablo Casado en cuanto a lo que él ha llamado su ceguera ante el despiadado Estado autonómico. Y tampoco ha sido una buena elección, desde mi punto de vista, llevar a la convención del Partido Popular a los sobrantes de otras formaciones políticas que han transitado por distintas siglas del panorama político y que al final han acabado en el Partido Popular, no porque tengan una idea de lo que tiene que ser la derecha moderna y homologable a la derecha europea respecto al Partido Popular, sino porque están cazando al lazo los sobrantes de otros partidos políticos. Tampoco me ha parecido una buena idea el enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso previo a su viaje a las Américas,
políticas simplemente por la fecha de un congreso regional. A mí, sinceramente, la semana me ha parecido un auténtico disparate y desde luego lo más alejado a la definición de un nuevo proyecto político de la derecha europea. Yo creo que cohesión no hay ninguna. Basta hablar con algunos dirigentes del Partido Popular, como bien apuntaba Jesús hace un momento, que están perplejos por la selección de invitados a esta convención nacional y el resultado que va a salir de ella, que todavía nos quedan 2 días para seguir acumulando disparates. Venga, pues concluyo la intervención que me has interrumpido, Esther. Vamos a ver. Desde luego yo insisto en que el aumento de cohesión interna se ha conseguido o se está consiguiendo. Respecto al relanzamiento, mira, esto lo sabremos con seguridad dentro de 1 año y medio o 2 cuando haya elecciones, y con estimación cuando veamos la tendencia, el cambio o mantenimiento de las tendencias de sondeos electorales. Pero desde luego el objetivo, efectivamente insisto, es dirigirse a los que me votan ya y a los que, pudiéndome votar, todavía no me han votado. Y en ese sentido se entiende, yo creo que lo entiendo perfectamente, la invitación a Vidal Cuadras, por 2 razones. Efectivamente, Vox compite con el Partido Popular, entonces intentar atraer a ese voto de Vox, a la parte del voto de Vox que puede estar limítrofe con el votante del Partido Popular, me parece que tiene un sentido político absoluto, sin olvidar que Vidal Cuadras fue uno de los 2 candidatos del PP a las elecciones catalanas que sacó mejores resultados, y evidentemente el PP en Cataluña está necesitado de conseguir más votos que los exiguos que ahora tiene, ¿no? Girauta, pues sí, efectivamente vuelve a ser un ejemplar que está, bueno, un intento de atraer a los votos de ciudadanos limítrofes con el Partido Popular. Hombre, el hecho de que haya pasado por 3 partidos o por 2 partidos antes... Maoísmo, Pues muy bien, pero me parece realmente... Luego transitó al PSC, luego al Partido Popular, luego a Ciudadanos, luego ha vuelto al Partido Popular, quiero decir que... El cambio de partido, incluso de ideología, no puede ser, en mi opinión, y cito un histórico de la política española, de Dionisio Ridruejo, no puede ser en sí mismo descalificable. Solamente es descalificable ese cambio si se hace para aprovecharte y mejorar una posición tuya económica, de poder o lo que fuera. Brevemente, Maraña. ¿Qué es lo que tú crees que no Maraña, brevemente. Bueno, yo solo apuntar en lo que dice Ignacio de que se observa la unidad, que era el principal objetivo. Bueno, yo creo que parte de los actos que se han producido y del formato de la semana entera era, entre otras cosas, porque no conseguían tener la foto de la unidad de esos referentes o esos líderes anteriores para que estuvieran juntos arropando a Casado y levantándole la mano de vencedor. Segundo, es que no es un congreso, no es una cuestión de que se estén, digamos, confrontando distintas familias o facciones del PP. Se trataba de presentar un proyecto convincente, etcétera, y yo creo que el ejemplo, y me limito ya a eso, ¿no?, de Vidal Cuadras tendría sentido en el plano que lo sitúa Ignacio si Vidal Cuadras hubiera coincidido con el PP y distanciándose del discurso de Vox para distinguir uno de otro o captar votantes que se hayan ido a Vox. Pero es que el discurso sobre el Estado autonómico de Vidal Cuadras es coincidente con Vox, venga, no con el PP. Dadme un minuto. Quiero contaros, quizá haya mucha gente que nos esté escuchando que no lo sepa, la Constitución española habla de las personas con discapacidad como disminuidos. Esto se quiere cambiar y hay 2 partidos en el Congreso que se oponen a cambiar esto. Lo han dejado claro hoy en la Cámara Baja. En un minuto lo ampliamos. El artículo 49 de la Constitución habla de las personas con discapacidad como disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos. El Gobierno quiere cambiar esto, disminuidos. Hoy lo ha defendido en el Congreso el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. No creo que nadie en esta Cámara pueda sentirse cómodo usando el término disminuidos en una conversación. Proponemos sustituirlo por la expresión personas con discapacidad, una expresión acorde a las pautas recomendadas para el lenguaje correcto, respetuoso e inclusivo. Pero el Partido Popular y Vox se oponen, votan en contra de esto, porque el Partido Popular sostiene que no es el momento de cambiar nada de la Constitución y Vox dice que no va a votar nada que impulse gente que se dedica a matar a los discapacitados en referencia a la ley del aborto que sustenta la mayoría progresista de la Cámara. Y sin PP y sin Vox esto no va a salir adelante porque para sacarlo haría falta 3/5 partes del Congreso y sin ellos es imposible. Así que
los discapacitados, según la Constitución española, van a seguir siendo disminuidos. Vicky Bendito, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Un matiz. Sí. Discapacitados no, personas con discapacidad. Persona con discapacidad. Explícame cuál es la diferencia, para que yo lo sepa. Pues mira, cuando hablamos de discapacitados, lo que estamos haciendo es cosificar. Estamos poniendo el foco en una única característica de la persona. ¿Entiendes? Entonces, digamos que tiene una connotación negativa, mientras que personas con discapacidad es descriptivo y no tiene ninguna connotación negativa. Y además es la expresión más exacta. Vale. Para ti, como persona con discapacidad, ¿qué significa que la Constitución te llame disminuida? Para mí que me llame disminuida hoy en día es un insulto, evidentemente, porque digamos que tiene una connotación capacitista, tiene una connotación buenista. La reforma del artículo 49 no es solo cambiar disminuidos por personas con discapacidad, es la perspectiva, es la mirada con la que se nos ve a las mujeres y hombres con discapacidad. Ese es el matiz, esa es la diferencia. ¿Cómo ves lo que ha pasado hoy en el Congreso? Pues mira, no sé si de triste, estupefacta, enfadada, no te puedo decir. Sí te puedo decir que estoy muy sorprendida, sobre todo porque no entiendo que habiendo habido una unanimidad cuando la Comisión de Discapacidad debatió esta reforma en 2018, que además consensuaron un texto por unanimidad, ahora esa unanimidad no se vea reflejada en el Pleno. No lo puedo entender. O sea, PP y Vox antes de la pandemia estaban de acuerdo. No, Vox no. Vox no estaba en esta comisión en 2018, pero el PP sí. Ajá. Y es lo que a mí no me cabe en la cabeza. Cuando estamos hablando de discapacidad, aquí no hay partidismo. Es que estamos hablando de un concepto de la discapacidad muy paternalista, muy caritativo. Es decir, en la Constitución habla de las personas con discapacidad como disminuidos que necesitamos tratamiento y rehabilitación. Tratamiento necesitan las enfermedades, rehabilitación las lesiones. ¿Que hay enfermedades y lesiones que son discapacitantes? Por supuesto. Pero una cosa es la discapacidad y otra cosa son las enfermedades y son las lesiones. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hubo una unanimidad en 2018 y ahora no? Eso es lo que a mí me gustaría que me explicara. Vicky Bendito, gracias por explicárnoslo. Un abrazo fuerte. Otro para vosotros. Y le ponemos al programa el punto y 25. Joaquín Estefanía. La sociedad del riesgo. Tratar de ponerse en la mente de los damnificados del volcán de La Palma o del incendio de Sierra Bermeja. Recordar la distancia despreocupada con la que contemplábamos la mutación de un pequeño virus en una ciudad china a 1000 kilómetros de Pekín en noviembre de 2019. Son los ejemplos más actuales de la sociedad del riesgo, que teorizó el sociólogo alemán Ulrich Beck a principios del actual siglo. La sociedad del riesgo está expuesta a peligros inciertos, muchas veces independientes de la voluntad de las personas, que provocan daños irreversibles y que modifican el modo de vida de los ciudadanos afectados. Estas amenazas ya no respetan las fronteras entre los países, clases sociales, géneros o generaciones. De la pandemia actual se ha dicho que es una crisis global como ninguna otra y que ha puesto de manifiesto hasta qué punto la actividad humana depende de la estabilidad del entorno natural. ¿No han existido estos riesgos en el pasado? Sin duda, pero ahora son más frecuentes y extensos. Quizá haya que incorporar el riesgo al nuevo contrato social. Punto y 25. Manu Carreño, hola de nuevo. Hola, Aymar. ¿Koeman va a estar el fin de semana contra el Atlético, sí o no? Sí, va a estar. Ahora vamos a contar en el larguero la última hora sobre el futuro del entrenador del Barça. Y parece que pase lo que pase, Laporta no va a tomar ninguna decisión a la desesperada para destituirlo antes de ese partido en el Wanda el próximo sábado. Otra cosa es lo que pase después del sábado, que ya para la Liga vienen unos días para que jueguen las selecciones y ahí me imagino que encontrará
tiempo para buscar al sustituto de Koeman. Pero al partido del Decías Wanda... ayer que vale 15 millones echarlo. 12 millones. 12 millones. Sí, bueno, más IVA y más impuestos. Sí, entonces tiene que tener dinero para destituir a Koeman y para pagar al que fiches, claro, que también hay que pagarlo. Entonces yo creo que están haciendo cuentas y buscando recambio. Pero para el partido del Atlético seguirá siendo Koeman el entrenador del Barça, aunque no va a estar en el banquillo porque está sancionado. Venga, lo contamos todo Vamos allá. ahora en El Larguero. Jesús Maraña, Esther Palomera y Rancio Ruiz Jarabo, un abrazo fuerte a los tres. Buenas noches. Muy buenas noches. Y a ustedes, de verdad, si tienen un rato, no ahora con El Larguero y no luego con El Faro, con Mara. Ahí está, eso es. Si tienen algún rato a lo largo del día, escuchen Clara Conquista. Puede ser buen momento, si amanece nos vamos. Sí, joder, tampoco le vamos a hacer eso a Roberto. Clara Conquista, memoria del 90 aniversario del sufragio femenino, el podcast de Isaías Lafuente y Ser Podcast. Lo tienen en cadenaser.com. Hasta mañana. Nos escuchamos desde Tenerife, desde ADG. Un abrazo, adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.